Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estamos súper emocionados de traerles un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la pareja que marcó pauta en la televisión turca. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros analizando cada detalle de las recientes declaraciones. Si eres fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quédate porque esto te interesa muchísimo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Dale a ese botón rojo de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crear contenido que realmente les apasione. El titular que nos trae hoy aquí es potente y no es para menos. Hande Erçel revela que Kerem Bürsin jamás se casará. Imagínense. Cuando escuchamos algo así, lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿qué significa esto exactamente? ¿Es una afirmación rotunda? ¿Hay un contexto detrás? ¿Cómo ha reaccionado Kerem? ¿Y qué pasa con los fans que soñaban con verlos caminar hacia el altar? Vamos a ir paso a paso, analizando las declaraciones de Hande, explorando las posibles interpretaciones y tratando de entender el panorama completo de esta noticia que sin duda ha generado un torbellino de reacciones y especulaciones. Sabemos que ustedes aman a Hande y a Kerem, y a nosotros también nos encanta seguir sus pasos y traerles toda la información de primera mano. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante mundo de las celebridades, donde una simple frase puede desencadenar un mar de comentarios. ¿Será esto una declaración definitiva o simplemente una forma de expresar una visión sobre el matrimonio? La verdad es que el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue uno de esos que capturan la imaginación del público. Su química en pantalla en Senkalkapm traspasó la ficción y conquistó corazones alrededor del mundo. Verlos juntos fuera de los sets de grabación se convirtió en un anhelo para muchísimos seguidores que esperaban que su historia de amor tuviera un felices para siempre tradicional. Por eso estas palabras de Hande dichas en un contexto específico adquieren una relevancia monumental. Antes de empezar con el análisis profundo, es crucial entender el origen de esta declaración. Según diversas fuentes y portales de noticias del corazón, Hande Erçel habría hecho estas declaraciones en una entrevista reciente. Es importante recalcar que a veces, las palabras de las celebridades pueden ser sacadas de contexto o malinterpretadas. Sin embargo, el titular es claro y directo, lo que nos invita a una reflexión más profunda. ¿Qué pudo haber llevado a Hande a hacer una afirmación tan categórica sobre el futuro matrimonial de Kerem? ¿Podría ser una forma de proteger su relación de la presión mediática? ¿O quizás es una visión muy personal de Kerem que ella conoce bien? Empecemos por desglosar lo que podría significar, jamás se casará. Esta frase, pronunciada por Hande, puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una declaración fiel a una conversación íntima que ella ha tenido con Kerem. Tal vez Kerem, en su fuero interno, tiene una postura muy definida respecto al matrimonio, y Hande simplemente está reflejando esa convicción. Es posible que él no vea el matrimonio como una meta necesaria en su vida, o que tenga otras prioridades o visiones sobre las relaciones a largo plazo. El matrimonio para muchas personas es una institución que no encaja en sus planes de vida, y eso es perfectamente válido. Otra interpretación podría ser que Hande, al decir jamás, esté expresando una especie de resignación o una observación sobre las circunstancias. Quizás siente que la vida de celebridad, la constante exposición, las exigencias profesionales, hacen que un matrimonio sea algo muy complicado de lograr o de mantener en su círculo. Los rumores, las presiones, las agendas apretadas, todo esto puede crear un ambiente poco propicio para una institución que para muchos requiere estabilidad y paz. También, y esto es algo que siempre debemos considerar, podría ser una estrategia de comunicación por parte de Hande. En un mundo donde la vida privada de las celebridades es objeto de escrutinio constante a veces, hacer afirmaciones un tanto impactantes puede ser una forma de desviar la atención de otros temas o de establecer límites claros sobre lo que están dispuestos a compartir. Si bien esto es especulación, en el universo del entretenimiento, las estrategias comunicacionales son pan de cada día. Ahora, pongámonos en la piel de Kerem Bürsin. ¿Cómo podría reaccionar él ante una declaración así, viniendo de alguien tan cercano? Si Hande ha dicho esto, es muy probable que haya habido una conversación previa.
Si Kerem verdaderamente no tiene planes de casarse, su reacción podría ser de comprensión hacia Hande, quizás sin uso de agradecimiento por comunicar su punto de vista de manera indirecta. O por el contrario, podría sorprenderse si siente que sus intenciones han sido malinterpretadas o si no se siente cómodo con que su vida personal sea expuesta de esta forma. Es importante recordar que Kerem Bürsin, como figura pública, también ha sido objeto de especulaciones constantes sobre su vida sentimental. Su relación con Hande fue una de las más comentadas, y hasta su separación, los fans esperaban con ansias noticias sobre una posible boda. Sin embargo, la vida de las parejas, y más aún las de las celebridades, tiene sus propias dinámicas y ritmos. Lo que para el público parece un camino lineal hacia el matrimonio, en la realidad puede ser mucho más complejo. Podríamos pensar también en las presiones sociales. En muchas culturas, y Turquía no es la excepción, el matrimonio es visto como un hito importante en la vida de una persona. Si Kerem o Hande o ambos no comparten esa visión, o si sienten que las presiones externas son abrumadoras, una declaración como la de Hande podría ser una forma de plantar una semilla de realidad, de manejar las expectativas de su público y de la prensa. Analicemos el fenómeno de Senkalkapm y el impacto que tuvo en la vida de Hande y Kerem. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a una fama aún mayor y creando una base de fans global muy leal. La química entre Serkan y Eda, sus personajes, fue tan palpable que los seguidores empezaron a desear fervientemente que esa conexión se mantuviera fuera de las cámaras. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fanart y especulaciones sobre su romance. Verlos juntos en la vida real fue un regalo para muchos, y la idea de una boda se convirtió en la fantasía máxima para una gran parte de su fandom. Por eso, cuando Hande Erçel habla sobre Kerem y el matrimonio, toca una fibra sensible en esa comunidad de fans. No se trata solo de una pareja de celebridades, se trata de una historia de amor que muchos siguieron con devoción y que esperaban que culminara de una manera tradicional. La declaración de Hande, por lo tanto, no es solo una noticia sobre una celebridad, sino que también tiene un impacto emocional en aquellos que se han involucrado con su historia. ¿Podría ser que Kerem tenga una filosofía de vida particular respecto a las uniones? Mucha gente hoy en día considera que el compromiso y el amor se pueden demostrar de muchas formas, y que un papel legal o una ceremonia no son el único indicador de una relación sólida. Tal vez Kerem valora más la libertad, el crecimiento individual y las experiencias compartidas, y ve el matrimonio como una institución que podría limitar esos aspectos. O quizás simplemente aún no ha llegado el momento adecuado para él y Hande, al percibir esto, lo expresa de una manera contundente. Es crucial recordar que la vida de las celebridades está llena de matices y que lo que vemos en público es solo una parte de su realidad. Las entrevistas son momentos clave para entender sus pensamientos, pero también debemos ser conscientes de que hay capas y capas de información que pueden estar presentes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la relación actual o futura de Hande y Kerem, si es que todavía están juntos o se están dando una segunda oportunidad? Si la declaración es reciente y ellos aún mantienen una relación, esto nos da una visión importante sobre sus expectativas. Si por el contrario ya no están juntos, la declaración podría ser un reflejo de las razones por las que su relación terminó o de sus diferentes visiones sobre el futuro. Es importante señalar que hasta donde sabemos y según los últimos reportes, Hande y Kerem ya no están juntos sentimentalmente, aunque mantienen una excelente relación de amistad, lo cual es digno de admiración y respeto. Si la declaración se refiere a Kerem y sus planes personales independientemente de Hande, entonces es una ventana a su pensamiento. Y si Hande la ha hecho pública, es probable que sienta que es algo que la gente necesita saber o que Kerem mismo está abierto a que se comunique. La autenticidad en las relaciones, incluso en las públicas, es algo que los fans suelen valorar, y si Hande está siendo honesta sobre lo que percibe de Kerem, eso habla de una comunicación abierta entre ellos, incluso después de su separación. Podemos especular que tal vez Hande hizo esta declaración en el contexto de preguntas sobre la posibilidad de una reconciliación o de planes de boda a futuro para ella y Kerem. Si un entrevistador le preguntó si había planes de boda en el horizonte para ellos, su respuesta, Kerem jamás se casará, podría ser su manera de poner fin a esas esperanzas y dejar clara la postura de Kerem. Otra perspectiva a considerar es la presión que las relaciones de celebridades experimentan. Constantemente se les pregunta sobre planes de boda, hijos y la vida en pareja. Para algunas parejas, esta atención puede ser agotadora y, en algunos casos, contribuir a la ruptura.
Si Kerem o Ande o ambos han decidido que el matrimonio no es para ellos, o que quieren mantener su relación fuera del escrutinio público en ese sentido, una declaración así podría ser una forma de proteger su espacio personal y su independencia. El concepto de matrimonio ha evolucionado mucho en la sociedad moderna. Ya no es el único camino o la única definición de una relación comprometida. Muchas parejas optan por vivir juntas, construir un futuro, formar una familia, sin pasar por la ceremonia nupcial. Y esto es totalmente válido. Lo que importa es la felicidad y el bienestar de las personas involucradas. Si Kerem se siente pleno y feliz sin la idea del matrimonio, y Ande respeta eso, entonces no hay nada de qué preocuparse. Finalmente, y para ir cerrando este análisis, la frase Ande Ercel revela Kerem Bürsin jamás se casarán nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, la presión mediática y las diferentes visiones sobre el compromiso y el futuro. No debemos tomar estas declaraciones de forma literal sin considerar el contexto y las posibles interpretaciones. Lo importante es que independientemente de sus planes matrimoniales, tanto Ande como Kerem parecen estar construyendo sus vidas de manera individual, manteniendo un respeto mutuo y una amistad que para muchos es aún más valiosa. Así que, para resumir, lo que Ande Ercel parece haber comunicado es una perspectiva sobre los planes o la visión de Kerem Bürsin respecto al matrimonio, posiblemente influenciada por sus conversaciones privadas y su conocimiento mutuo. Esto no necesariamente significa un conflicto o un rechazo al amor, sino más bien una afirmación sobre las prioridades y las visiones de vida de Kerem. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde una declaración íntima hasta una estrategia comunicacional, y hemos recordado la enorme popularidad de su relación y el impacto que ha tenido en sus seguidores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan interesante. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes y compartir nuestras ideas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Creen que es una afirmación rotunda, o hay más matices detrás? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Son la mejor comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.